Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado unas patatas bomba que han quedado increíbles. Además las he preparado con un alioli bastante picantito que les da un toque extremo. Así que si queréis saber cómo las he preparado, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 1 kilo de patatas, 400 gramos de carne picada a vuestra elección, la mía es de pollo, media cebolla, 2 dientes de ajo, de 4 a 5 cucharadas de tomate frito, unos 130 gramos, sal, pimienta negra, aceite, que mi aceite en esta ocasión es de aguacate, pan rallado, 2 huevos, media cucharadita de comino y una cucharadita del picante a vuestra elección. Yo estoy utilizando una pasta de pimiento picante, que ahora os enseñaré cómo es. Y para preparar el alioli vamos a necesitar aceite, que también estoy utilizando aceite de aguacate, que también queda muy rico, 2 dientes de ajo, un huevo y sal. Y como veis empezamos hirviendo las patatas. Las he lavado bien previamente porque las estoy hirviendo con la piel. Una vez estén bien cocidas las apartamos y las dejamos enfriar completamente. Mientras las patatas hierven preparamos el alioli. Agregamos el huevo, trinchamos los 2 ajos, le agregamos un cuarto de cucharadita de sal y aceite. Ahí está, más o menos unos 100 mililitros de aceite. Y para preparar el alioli vamos a batir, pero con la batidora sin moverla. La vamos a tener unos segundos así sin moverla, ¿veis? Estoy batiendo, pero no la estoy moviendo, la estoy dejando tal cual quieta. Y cuando ya veamos que ya se ha creado como una pasta, vamos a empezar a mover poco a poco. Así, ¿veis? Bueno, ya veis que enseguida está hecho el alioli. Cuando veáis que ya está más durito, que os cuesta más ya levantar la batidora, pues ya estará listo. Una vez listo, lo ponemos en un platito y lo dejamos en la nevera hasta que sea el momento de utilizarlo. Por otro lado, ya tengo aquí bien picada la media cebolla y los 2 ajos. Y mirad, ahora os voy a enseñar la pasta de pimiento picante. Mirad, ¿veis? Es una pasta muy picante, con un poquito así, una puntita así, yo ya tengo suficiente. Es bastante concentrada. Es una marca coreana. Y en una sartén con aceite caliente vamos a empezar sofriendo la cebolla. Cuando esté ya un poco sofrita, le agregamos los ajos. Y a continuación la carne picada que hayáis elegido. Le agregamos un poquito de sal y pimienta negra al gusto. Y le agregamos también la media cucharadita de comino. Y ahora ya mezclamos bien para que se desmenuce bien toda la carne. Llegado a este punto le agregamos ya el tomate, las 4 o 5 cucharaditas, las que vosotros veáis, si os gusta más bien con mucho tomate o con menos, y la salsa picante a vuestra elección. Aquí tengo yo mi salsa, mi pasta de pimiento picante, que yo con este poquito ya es suficiente, así que os podéis imaginar lo mega picante que es esta salsa, esta pasta, vaya. Y yo le voy a agregar un par de cucharaditas más de tomate, porque me gusta bastante que tenga bastante tomate.
y vuelvo a mezclar. El sofrito tiene que estar bastante seco, sin nada de jugos, para que no nos deje las patatas líquidas. Bueno, y cuando ya se hayan evaporado todos los jugos de la salsa, del relleno, pues ya estará lista. Apagamos el fuego y dejamos que se enfríe completamente. Bueno, pues aquí ya tengo las patatas cocidas. Les vamos a sacar la piel, que ya veréis que se saca súper fácil. ¿Y qué vamos a hacer con las patatas? Pues un puré. Una vez peladas, las vamos a pasar por una pasapurés o con un tenedor o como os vaya mejor. Y hacemos un puré de patatas. Agregamos un poquito de sal a las patatas y yo estoy haciendo el puré pues en diferentes partes porque mi bol agarré uno bastante pequeño y vamos que se me va a caer toda la patata por los bordes. Si tenéis un bol más grande pues las ponéis todas juntas y hacéis el puré de patatas todas de una. Yo tenía que ir agregando patata. Preparamos también los huevos, que es por donde vamos a pasar la bomba de patata. Los batimos con un poquito de sal. Y como veis ya tengo el aceite preparado. Y aquí todos los demás ingredientes, la patata, el huevo, el pan rallado y el relleno. Y simplemente voy a coger un poquito de patata con una cuchara para que tenga todo más o menos la misma medida. Y voy a agregarle un poquito del relleno en el centro. Un poquito de la carne picada y el tomate. Ahí está. Y ahora pues voy a ir cerrándolo. Y voy a ir haciendo una bolita. Si nos falta más patata, pues cogemos un poquito más de patata y cerramos bien la bola. Ahí está, ¿veis? Nada, hacemos una bolita, una pelotita. Hay un poquito más de patata que se me veía el tomate. Ahí está. Ahora pues ya está. La pasamos por el huevo batido. Y a continuación por el pan rallado. Y la colocamos ya en el aceite caliente. Y aquí tenía otra preparada, que también la coloco también. Y les vamos a ir dando la vuelta, bastante a menudo para que no se nos quemen. Todos los lados que estén bien doraditos, pero sin quemarse. Que esto os va a tardar muy poquito. Una vez el pan tostado, o sea, el pan rallado, esté tostado, ya estarán listas porque todos los demás ingredientes están cocinados y el huevo se cocina enseguida. ¿Veis? Les damos la vuelta por todos los lados y una vez ya están todos los lados doraditos, ya las apartamos del fuego. Y nada, seguimos haciendo bombas de patata hasta que nos quedemos sin ingredientes. Ya veis que es súper fácil, ¿veis? Hacéis con la patata, hacéis un huequito, le ponéis un poquito del relleno por dentro, cerramos bien y luego la pasamos por el huevo y por el pan rallado. Y si queréis las podéis hacer aún un poco más explosivas y les podéis hacer un doble empanado. O sea, las pasáis por el huevo, por el pan rallado, otra vez por el huevo y otra vez por el pan rallado. Y de picante pues obviamente le podéis poner la cantidad que queráis, como si no le queréis poner picante mientras estéis haciendo el relleno, el sofrito. Yo con la puntita que le he puesto ya veis que el relleno es bastante poquito, también el que tiene está bastante explosivo. O sea, la pasta de pimiento picante es bastante importante.
Y una vez ya están todas listas, mirad, aquí las presentamos y le vamos a colocar el toque por encima del alioli. Ahí está. Y ahora ya voy a abrir una para que veáis cómo han quedado por dentro. Es que están un poquito calientes, todavía. Bueno, yo ya las voy a probar y están buenísimas. El toque del alioli es espectacular. Pues aquí tenéis mi receta de patatas bomba. Las podéis acompañar con una ensalada, si están bastante explosivas, acompañarlas con algo suave. Y espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.